Bueno, y con este tema de Argenis Carrullo, por ella iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM y La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas y a Roberto Alexis Rojas, a Lance Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Y el caso de una estudiante venezolana en Colombia, pues abre las puertas de flexibilizar los diferentes requisitos educativos. Pues el caso de esta estudiante venezolana que reside en Colombia podría abrir estas puertas para la flexibilización de los requisitos educativos en este país, tomando en cuenta las dificultades para obtener los documentos de las instituciones del gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de Romy Natacha Giraldo Lugo, quien, como no pudo tramitar ni apostillar en las instituciones venezolanas, pues acudió a la justicia colombiana para conseguir un amparo de permanencia, pues para seguir estudiando. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia fue a su favor. Ordenó al Ministerio de Educación Nacional que se inaplique por inconstitucional el requisito de apostillar en el trámite de la convalidación del título de bachiller académico de la estudiante venezolana. Esta decisión de la Corte Constitucional de Colombia pues se evidencia la imposibilidad de acceder al requisito de apostillar por parte de la población venezolana, aunque en una tutela venezolana y en una tutela por efectos particulares que se vienen presentando en Colombia, pues se abre esta puerta de flexibilizar estos requisitos. Esto es lo que ha señalado respectivamente en la cuenta en Twitter el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Y este pues es un caso de los tantos que se presentan con el apostillado de títulos en bachillerato y los títulos universitarios. Esta es una muy buena puerta que se abre a través de esta estudiante, porque así se le va a permitir a ese venezolano que llega a nuestro territorio, a ese inmigrante venezolano que quiere continuar sus estudios y que además Venezuela en este momento no está brindando la posibilidad de apostillar, y ese requisito es fundamental. Esto es un gran logro en este momento, un logro para todos los estudiantes y para esas convalidaciones. Muchos profesionales que tenemos en el país pues se han visto limitados para trabajar, se han visto limitados para continuar sus estudios. Esto le abre una gran puerta. Y en otro orden noticioso, sospechosos de hongo negro, 4 pacientes en Maracaibo. Alex, lamentable situación y audiencia a la que se viene presentando. Primero se presentó en Mérida, ahora se sospecha de 4 pacientes en Maracaibo. La directora del Hospital Universitario de Maracaibo, Alfonsina Romero, reveló en la tarde de hoy focos informativos que 4 pacientes en estudio presentan sintomatología relacionada con esta enfermedad, también conocida como hongo negro. Pues la máxima autoridad del Hospital Centinela del Estado Zulia aclaró que hasta el momento no hay ninguna confirmación que se trate de la mucomicosis, pero se les ha realizado los diferentes estudios correspondientes debido a los síntomas que vienen presentando. Detalló que entre los 4 pacientes evaluados, pues algunos han tenido COVID-19 y que la mayoría son personas mayores de edad. Romero fue enfática en que se deben esperar los resultados de las biopsias para confirmar si se trata de esta nueva enfermedad, que es el hongo negro, y eso lo hemos venido explicando durante la semana anterior, de cómo se va presentando el hongo negro, cuáles son las afectaciones, cómo se radica principalmente en la cara, cuáles son las consecuencias, y quienes más sufren estos padecimientos pues son los pacientes que han tenido COVID-19. Y esto pues es empezar una nueva lucha. Venezuela tiene un gran problema de salud pública con el COVID-19, donde pues este gobierno de facto no ha permitido aún
Ayer, en horas de la tarde, la vicepresidenta Delcy Rodríguez salía a decir que se realizaba un nuevo plan de vacunación y que esa vacunación para ese 70% va para el mes de octubre. Ya se movió, ya no es septiembre, ya no es agosto, ya va para el mes de octubre inmunización del 70%. Ahora se suma esta nueva enfermedad. ¿Cuáles son esas alternativas que el gobierno va a presentar para que se pueda combatir este tipo de enfermedad en el país? Pues ya son 4 los casos. Se ha confirmado 1, se espera la confirmación por la sintomatología que se tiene de estos 3 casos nuevos. Los primeros 3 en el estado Carabobo y la última fue una mujer de 56 años en el estado Mérida, de la cual pues dio detalles el presidente Nicolás Maduro en una de sus alocuciones. Estos síntomas del hongo negro, de acuerdo a la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el 11 de junio de este año, pues la infección se adquiere por la implementación de las esporas del hongo de la mucosa oral, nasal y conjuntivitis, por la que pues la ingestión de alimentos, como hemos reiterado, los alimentos contaminados, ya que pues esto va a generar aún muchísimos más problemas de salud. Así que esta es una alerta más. El país se encuentra sumido en la total desidia, en la pobreza, se encuentra con una situación compleja donde no se tiene alimentos, donde no se tienen servicios eléctricos, donde no se tienen los servicios generales, donde no se tiene salud, donde no se le ha prestado atención a la educación, donde aparentemente también se va a implementar la presencialidad en la educación, pero no se tiene tampoco la vacunación ni para maestros ni para estudiantes. Así se viene presentando cada día más Venezuela con un déficit en todo, en lo social, en lo político, en lo económico, y el gobierno ante esto es totalmente ajeno a esa realidad que está viviendo el país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Se trata de Haider Duarte Iguarán, líder social indígena de la cultura guayunaiti. Bueno, bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Gracias, muy amable, muy gentil por su invitación. Para mí es un gusto. Bueno, como muy bien usted acaba de recalcar, que somos un líder comprometido con la sensibilidad social humana desde la realidad concreta y real de la situación que atraviesa pues el departamento de La Guajira sobre el flujo migratorio de venezolanos acá en el departamento nuestro y sobre todo en el municipio del casco urbano de Barranca y todos sus alrededores. Para nadie es un secreto de esa realidad palpable que padecemos todos en nuestro municipio, en nuestros resguardos, asentamientos indígenas, corregimientos, veredas, que hoy por hoy nos aqueja a todos, nos permea a todos y que nos llama con urgencia el grito solidario de cada uno. Entonces hoy lo que hago este llamado, esta invitación a las instituciones, al gobierno departamental, nacional, el local y por qué no también las organizaciones no gubernamentales, que lo que han hecho por hoy son pañitos de agua tibia, no solucionan la realidad como tal. Podemos nosotros hacer más. Por ello podemos hacer una solución que realmente abarque todas las necesidades socioeconómicas, políticas de esta realidad migratoria de venezolanos aquí en nuestro departamento y en nuestro municipio. ¿Cómo ves la situación departamental en el caso de los cabildos gobernadores en todos los resguardos de la Alta y Media Guajira? Bueno, a los compañeros nuestros gobernadores de cabildo y también a su equipo de trabajo, a las autoridades tradicionales, líderes, es una realidad que pues infelizmente los cabildos quisieran hacer más, trabajar más, dar más de lo que, pero también hay un limitante que es la norma, porque el sistema general del CGP,
los recursos que llegan es destinados para una realidad concreta, que es para el apoyo de usos y costumbres nuestras. Entonces, los cabildos se rigen bajo unas directrices, entonces, bajo esas directrices que ellos trabajan. Infelizmente, pues, el tema de la institucionalidad no nos permite ir más allá de lo que nosotros podemos dar, pero los cabildos también en lo poco, en lo mucho o en lo nada también ellos han dado. Entonces la invitación es que todos demos más de lo que realmente podemos hacer. Una pregunta muy importante. La semana pasada, precisamente entre jueves, viernes y sábado, los fuertes aguaceros que han aquejado aquí en La Guajira, ¿cómo han estado la situación de las vías rurales o vías ancestrales en La Guajira? Bueno, realmente el tema de invierno es algo que por su naturaleza afecta a todos, ¿no? Y el tema de las vías de acceso, las vías terciarias para los resguardos, para los asentamientos. Hay zonas que son de difícil acceso, que la penetración es casi que imposible. Por ejemplo, para algunas comunidades con el tema del suministro de agua potable para el consumo humano, no ha sido posible porque las vías de acceso no lo permiten, porque el barro, se vaya a dañar una llanta, un muelle, en fin. Entonces ese tema, que es lo que yo siempre digo y pronuncio y denuncio aquí, que invitarle a las autoridades distritales para que invirtamos los recursos sobre esa necesidad específica, porque necesitamos la vía, pero también necesitamos el líquido vital, que es el agua, porque sin agua no hay vida. Muy a pesar de que hay el invierno, lógicamente, ¿no? Pero es algo momentáneo nada más, pero le toca a las alcaldías, al departamento, a la unidad del riego, ponerse al frente de esta situación. Al secretario de obras, que pues puede mandar una pajarita, una máquina para que coadyuve a subsanar o a mitigar un poco esta realidad. Algo muy importante, sobre todo para los asentamientos indígenas, sobre la educación. ¿Qué nos puedes versar el tema de la educación tanto para los indígenas binacionales y como para la misma gente arijuna? Bueno, el tema de educación es un tema bastante grueso, espinoso, pero que también hoy por hoy esta realidad de la pandemia, del COVID, el gobierno nacional ha decretado ciertas posibilidades de estudios, de acceso, de becas, pero también hay otra realidad, que a veces carecemos de los recursos económicos para los estudios superiores, no tenemos para trasladarnos de un lugar a otro los pasajes, carros, vehículos, porque hay muchos jóvenes indígenas, guayú y también arijunas que por falta de oportunidades no han podido ingresar a los estudios superiores. Entonces, nos hace falta que haya un diálogo intercultural con las universidades, las instituciones educativas, para que promuevan y patrocinen a aquellos jóvenes que realmente lo necesiten, a la Organización Nacional Indígena de Colombia, a la ONIT, a la Universidad de La Guajira, que también tiene esa política social del tema de estudios para que nos ayude y sea más de fácil acceso para nosotros. ¿Qué le pedirías al alcalde de Barranca en este momento? Al alcalde Iván Mauricio Soto le pido de todo corazón que dentro de su conjunto de posibilidades haga una política pública de las necesidades básicas primarias, que seamos funcionarios que se metan a los sectores, a las comunidades, al barrio, que sus funcionarios vayan y visiten y vean con sus ojos la realidad, cómo vive la gente, cómo sufre la gente y qué necesita la gente. Hagamos la política a partir de la visión de la gente, no desde las estructuras. La situación está crítica, sobre todo por la alimentación para los párvulos adolescentes y sobre todo para los niños. ¿Cómo ha sido el caso de ustedes con las ayudas humanitarias en el caso de La Guajira? Bueno, aprovecho el momento y el espacio para darle las gracias a aquellas instituciones, a aquellas organizaciones que dieron su granito de arena
para cuando la pandemia estaba en su máximo furor, pero que todavía no se ha ido. El tema de alimentación para los niños, la comunidad en general, ha sido difícil, realmente difícil, porque todavía en nuestras comunidades indígenas, y específicamente voy a hablar de los niños, que son las partes más vulnerables, que necesitan de la sana alimentación saludable, porque nos ha llegado, pero llega muy poquito, y eso es lo que yo siempre critico, o sea, son pañitos de agua tibia. Entonces la invitación es que podamos dar más, a ver que si salimos de esto con la ayuda de Dios. ¿Y los productos son de buena calidad? Sí, claro, los productos son de buena calidad, en esto hay que ser honestos y sinceros, claro que sí. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Haider Duarte y Guarán. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Dios les bendiga. Bueno, señores, nos estamos despidiendo ya a esta hora. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones. Pues fue ese reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Continuamos con más información. Bueno, y hace algún momento, buenas tardes, saludos, ¿cómo están? Hace algún momento Nancy comentaba la presencia de algunos casos de posible hongo negro en Maracay. En Maracay. En la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. Acaba de llegar una información. En San Francisco, Hospital Universitario de Maracaibo, pudiera presentarse un paciente con todos los síntomas de hongo negro. Infectólogos y epidemiólogos revisan este caso, pero ya empiezan a proliferar algunas, por lo menos algunas alertas. Ojalá, sinceramente, que no sean estos casos definitivamente de hongo negro, sino de cualquier otro tipo de malestar. Pero lo cierto del caso es que ya lo tenemos hoy, posibles casos en Maracay, y ahora un caso más que pudiera estarse ocurriendo en la ciudad de Maracaibo. Es lamentable porque la situación en la parte de salud no es la mejor, no se tienen las condiciones adecuadas, no se tienen las condiciones adecuadas para el COVID-19, para las enfermedades base y para las enfermedades que han venido hablando en estos días sobre los trasplantes, y ahora sumarle una enfermedad mayor. ¿Dónde va a estar el gobierno? ¿Cuáles son las acciones que el gobierno va a tomar con respecto a estos temas? Sí, así es, especialmente en un momento en el cual, como mencionas, el sistema de salud está totalmente colapsado y todavía no hay capacidad para enfrentar la pandemia del COVID-19, como será para enfrentar estos casos de una enfermedad que es totalmente nueva en Venezuela y que no tiene antecedentes en cuanto a tratamiento y en cuanto a actividades que se tienen que hacer para poder prevenirlas o controlarlas. Y en otro orden también de salud, a la audiencia denuncian que Venezuela ocupa el último puesto en la vacunación anti-COVID. Pues Venezuela se encuentra en el último puesto de la lista de países con menor vacunación contra el COVID-19. Esto lo ha denunciado el día de hoy el opositor del líder Juan Guaidó. El país está en los últimos lugares en el escalafón de inmunización, lo ha escrito en Twitter el opositor Carlos Valero. El político agregó que Nicolás Maduro ha politizado toda la vacunación en Venezuela. El opositor también pidió avanzar en un gran plan masivo, ordenado y que cumpla con los diferentes estándares de la Organización Mundial de la Salud. El mundo desarrollado, los gobiernos y las grandes farmacéuticas pues tienen que entender que es un imperativo existencial la equidad del acceso a las vacunas. Así se podrá lograr tener un índice de contagio de COVID-19 menos. La vacunación en Venezuela pues ha sido excluyente. Esto es lo que ha agregado Valero. Bueno, y en relación también al tema de la salud, la red sindical venezolana ha indicado, a través de un informe que preparó para este año, que los equipos de protección personal, universalmente conocidos como equipos de barrera física entre el personal de la salud y los que los protege de las distintas enfermedades contagiosas o transmisibles como el COVID-19, están totalmente escasos en Venezuela. Al hacer referencia a estos equipos de protección temporal, se habla de guantes, tapabocas y protección facial. Así que al no contar con la dotación suficiente y oportuna, supone un riesgo para los profesionales de la salud que enfrentan esta enfermedad. El monitoreo de dotación se hace en 3 áreas: emergencia, hospitalización y la unidad de cuidados intensivos de cada una de las regiones estudiadas. Según esta investigación,
hay una escasez de 54% en la región central y en el occidente de Venezuela. Es decir, más de la mitad de los enfermeros, médicos y personal de salud que se encarga de enfrentar enfermedades como el COVID-19 carece de la dotación mínima para poder ejercer su trabajo. En hospitalización, la ausencia del tapabocas registra los mayores niveles de escasez, principalmente en el occidente de Venezuela, donde este insumo ha faltado el 40% de las veces, seguido del 36% en Oriente y 31% en el centro. En el caso de los guantes, se declara no contar con ellos. Esto es increíble, que en un hospital más del 43% del personal de salud no cuenta con guantes quirúrgicos. O sea, esto es qué lamentable, Dios que el mío. 40% no tenga tapabocas en áreas como el área de emergencias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando se habla de este tema de la salud, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un conjunto de personas que tienen muchísima voluntad, que quieren trabajar, que quieren enfrentar el tema de la salud, pero que carecen totalmente de los recursos mínimos, porque una bata, un tapaboca, un protector facial es lo mínimo que tiene que tener, unos guantes quirúrgicos es lo mínimo que tiene, con lo que tiene que contar un representante, un trabajador del sector de la salud, llámese médico, llámese enfermera, enfermero, llámese personal de auxiliar. Esto es lo mínimo que tiene que contar alguien que se dedique a enfrentar el tema de la salud. Para eso sí no hay recursos. Y no hay recursos. Y no es que sea muy costoso, porque vamos a decirlo, ojo. Y es una necesidad, esto no es un lujo, es una necesidad. Claro, entonces ahí es donde usted entiende por qué razón Venezuela es el país de Latinoamérica que tiene el mayor índice de personal de salud enfermo de COVID-19. ¿Y cuántos médicos se han perdido? ¿Cuántas enfermeras se han perdido? ¿Cuánto personal de la salud se ha perdido por esa negligencia? Sí, porque esto es negligencia, es negligencia. Es negligencia, definitivamente. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, lo dice Diomedes Díaz, amarte más no pude, y bueno, un tremendo tema para esta segunda porción del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, Nancy, una pregunta. Esta gente dice que estamos bloqueados en Venezuela. Bloqueo, pero ¿para qué no tiene bloqueo? No, ocurren cosas extrañísimas, pero cosas bien extrañas. Resulta que ayer mismo, casi a las 11 de la noche, el CENIAT publica, que es el Servicio Nacional Tributario en Venezuela, encargado de los tributos de las aduanas del país, pues presenta en su cuenta de Twitter una información muy inocente. El CENIAT informó a través de su cuenta de Twitter que arribó a Puerto Cabello el buque Ipanema, con 198 contenedores de mercancía variada con origen de los Estados Unidos para ser nacionalizada en la aduana. Este es el bloqueo. Un barco. Eso es una inocentada. Claro, y además que sale el CENIAT mismo reconociendo que ingresa a puerto y que van a nacionalizarlo. Es una operación muy normal en cualquier puerto del mundo. Es una función y una atribución muy normal de cualquier entidad aduanera nacional, pero en los términos como lo ha planteado Maduro y su combo, que han dicho que estamos bloqueados, que estamos cercados, que no hemos recibido nada. Es que es un buque muy pesado y tumbó el bloqueo. Resulta que llegó un buque desde el imperio mismo. Del que tanto critican. Exacto, 198 contenedores de mercancía diversa. Pero fíjate que también reportan que en Puerto Ordaz ya lo único que le falta a la gente es hablar portugués, porque lo que está comiendo es todo brasileño. Todo lo que se está comiendo en Puerto Ordaz es brasileño: el pollo, la carne, los enlatados, los aceites, el arroz, la pasta. Es otra situación que también se está presentando en medio de un bloqueo satánico y feroz. O sea, es decir, llegó comida y llegó insumos para los contenedores. Por ahí uno más arriesgado llega y afirma, es que llegaron las Forerunner 2022. ¡Ay, señor! Y otro más bravo afirma, lo único que está bloqueada son las cuentas millonarias de estos políticos corruptos. Bueno, esa es la verdad verdadera. El famoso bloqueo, el cierre total de la frontera, la situación esta que Maduro presenta cada vez que puede
como si fuera un hecho de verdad demoledor para cerrar la economía venezolana, es tan falso que hasta el propio CENIAT, muy inocentemente, nos ha dado material para decir, mire, aquí no hay ningún tipo de bloqueo. Ahí existe bloqueos solo para la educación, para la salud, porque no alcanza para traer los tapabocas, los guantes, las batas, las caretas. Ese bloqueo se lo han metido ustedes en el cerebro, el gobierno de facto. O sea que no pueden estar diciendo por allí que es que por las razones de bloqueo que ustedes no han podido hacer nada en Venezuela. Perdóname, llegó anoche un barco de los Estados Unidos con 198 contenedores reconocidos por el propio CENIAT, organismo del Estado. ¡Qué increíble! Eso es para que se dé cuenta cómo caen esas mentiras. Empezarán los de Puerto Ordaz y Ciudad Guayana en el estado Bolívar a hablar portugués de tanta comida extranjera y tantas cosas que están llegando allá procedentes de Brasil. Y en otro orden noticioso en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Delsa Solórzano, pues también viene realizando unos pronunciamientos acerca de esas relaciones que se han presentado en este gobierno y de cómo, pues, la Comisión Interamericana ya está en Venezuela, cuáles son esos nuevos requisitos que se van a plantear para esas elecciones y esas revisiones para la elección del 21 de noviembre. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos. Desde el departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a mis buenos amigos, Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra, tengo días que no sé nada de ella, igual el mismo cariño y aprecio, con las noticias que están impactando en el momento. Comenzó a funcionar la nueva zona transitoria en Maicao, frontera colombo-venezolana, para la población migrante venezolana. Más de 100 personas han sido atendidas hasta el momento en la nueva zona de tránsito, en el Centro de Atención Integral El CAI de Maicao, proveniente de Venezuela con necesidad de albergue temporal que se les brinda por 3 días. La zona de tránsito fue puesta en servicio gracias a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y el Consejo Danés para Refugiados, la DRC, en conjunto con las autoridades colombianas. Irene Van Rix, jefe de la suboficina de ACNUR en la región Caribe, en diálogo, explicó que en esta nueva zona de tránsito se está atendiendo a los recién llegados a Colombia, quienes pueden quedarse hasta 3 noches para descansar antes de continuar su viaje. Añadió que se atiende a los que siguen llegando desde Venezuela, que son los refugiados, migrantes, retornados y la población guayú, quienes no han sido albergados en el Centro de Atención Integral. Además, se expresó que los perfiles de las personas que están llegando desde Venezuela son sus necesidades inmediatas, que siempre están cambiando. Esta nueva zona transitoria del CAI nos permite ayudar de una forma más efectiva a quienes ingresan a Colombia y que no tienen la intención de quedarse en Maicao. Esto ayuda a disminuir los riesgos en la frontera colombo-venezolana a los que no están expuestos cuando no tienen un lugar seguro para dormir, descansar o alimentarse mientras continúan su viaje. Concejales de Riohacha estudian proyectos de acuerdo para institucionalizar el carnaval en La Guajira. Inician consultas previas, un diálogo genuino con las autoridades indígenas guayú. Caribe Sucre, emergencia en Guaranda por desbordamiento del río Cauca. 500.000 habitantes son amenazados, igual que se desbordó el río Sinú en la zona rural de Lórica. Cayó red señalada de lavar activos productos del envío de cocaína de alta pureza a Hong Kong. Joven valduparense cayó al río en pleno aguacero, el río Ranchería en jurisdicción de Albania, en La Guajira. Migración Colombia apoya labores de judicialización de extranjero implicado en delitos en La Guajira. Autoridades investigan móviles de atentado que dejó un fallecido y 2 heridos en Rojas Pinilla. El DIAN explica por qué se han presentado fallas en su plataforma digital. Ministro Wilson Ruiz Orejuela nombrado alcalde Anhog en Cali. Ministerio del TIC embarga a Unión Temporal Centro Poblado por incumplir el contrato de los 70.000 millones de pesos. Fiscalía entregó bienes
evaluado cerca de 30.000 millones de pesos para la reparación de las víctimas. Gobierno Nacional determina rebajas fiscales para empresas en proceso de insolvencia. El Gobierno Nacional expidió el decreto 939 del 19 de agosto del 2021, con el cual se reglamenta parcialmente el decreto legislativo 560 del 2020, facultando a la DIAN para ejecutar rebajas de sanciones, intereses y capital con el fin de preservar la empresa y el empleo. Gobierno reglamentará los trámites para otorgar licencias de conducción a la comunidad sorda para transporte privado. Inaugurada la tercera edición de los Juegos Comunales en Villanueva. Luis Díaz Lucho, el barranquero, volvió a destacar y anotar para el Porto en empate ante el Marítimo. Costa Atlántica. Emergencia por las inundaciones en varias regiones de la costa Caribe, la costa atlántica, La Guajira. Arrancan visitas a instituciones para verificar la calidad de alimentos del PAE. Vemos en la región Caribe un gran aliado de la Unión Europea. Vías de la costa atlántica tendrán nuevos puntos seguros para ciclistas. Más de 38.000 árboles han sembrado en la ciudad, destaca el Ministerio de Ambiente en Barranquilla. Masiva asistencia de mayores de 15 años a puntos de vacunación. Jóvenes pueden asistir sin agendamiento a los más de 70 puntos habilitados en Barranquilla. En el caso de los migrantes afganos, se están identificando hoteles para refugiados, lo dice el embajador Pinzón. Presidente Iván Duque Márquez inicia visita de Estado a Corea del Sur. En el sur del Atlántico entregan maquinaria a campesinos. Los municipios priorizados en el proyecto son Campos de la Cruz, Luruaco, Repelón, Sabana Larga y Santa Lucía. Barranquilla fortalece estrategia de atracción de turismo de negocio. La Oficina Distrital de Turismo y Pro Barranquilla participaron en el IBTM América en México, donde promocionaron el plan Ven, Vive Barranquilla. Directivos de centros poblados podrían ser extraditados. Los Estados Unidos revisan si el sistema financiero de ese país fue usado para mover dineros ilegales. Contraloría General de la República advierte riesgo en 477 proyectos por 4.7 billones de pesos. De estos proyectos en Bolívar está el 5.29, en Córdoba el 4.95, en La Guajira el 3.95 y en el Cesar el 3.56%. En polémico video pone en evidencia el maltrato que reciben algunos policías de su comandante en Riohacha, capital de La Guajira. En Barranca, La Guajira, el adulto mayor estuvo agasajado en su día. Nuevamente el invierno hace daño en zona rural de Barranca y por supuesto se inundó por primera vez el Hospital Nuestra Señora del Pilar en Barranca, donde hubieron barrios como Pringamozar, El Pilar, El Llera, El Cerezo, por las fuertes lluvias del día viernes y sábado. Habitantes en condición de calle generan queja porque están destruyendo parques de Riohacha. Joven carraipiupana resultó beneficiada con beca Talento Guajiro. Con 2 nuevos galpones se le apuesta a la seguridad alimentaria de comunidades guayú en Maicao. Ocupan inmuebles de los fantasmas dedicados al tráfico de estupefacientes en el Cesar y La Guajira. Continúa el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Riohacha. En Alta Guajira se encuentra el mayor porcentaje de pastos marinos del Caribe colombiano. Equipo de Guajiro elimina el favorito al título de Copa Colombia. Galapa, zona del Caribe, se proyecta como epicentro para la producción de espirulina en la costa atlántica. Reina Valeria celebró el Día Mundial del Folclore con maestros del carnaval. Siguen apareciendo letreros alusivos a las autodefensas en Santa Marta. Por presunta publicidad engañosa cerraron agencia de turismo en El Rodadero. Hasta el momento, Colombia suma 33.2 millones de vacunas aplicadas contra el COVID-19. Masacrado 4 jóvenes en fiestas de quinceañero. Alcalde destaca apoyo del gobierno para combatir criminalidad en Barranquilla. Mariana Pajón dio la pelea en el Mundial del BMX en Holanda. Quedó en la 4ª casilla. Migrante venezolano falleció electrocutado en un poste de luz en el Magdalena. La empresa del Caribe en el Guajira, en el Cesar y en el Magdalena anuncia interrupciones de energía por trabajos de mejora.
Y a última hora reportan emergencias viales por lluvia en 7 departamentos del país, incluyendo a La Guajira, al Cesar y por supuesto al Magdalena. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Carlos Ucategui, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones y buen provecho. Bueno, y fue el segundo reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y hay noticias que son comunes y corrientes, son hechos muy ligados a situaciones particulares, pero no deja de llamar mucho la atención esto porque son casos que representan una realidad país. Gerardo López, quien es tuitero, comenta el caso de una señora que es cajera en el Central Madeirense. El Central Madeirense es un supermercado ubicado en la capital, en Caracas. Dice que esta señora es licenciada en educación con posgrado y maestría. Es decir, de manera, llamativa, él señala, en Venezuela tenemos las cajeras mejor preparadas del mundo, una licenciada en educación con posgrado y maestría. Pero lo cierto del caso es que esta licenciada en educación con posgrado y maestría gana $17 la semana. Estábamos hablando de que ganaría 17, 34, $68 al mes. Es un salario que supera ampliamente el salario de un docente universitario, que se estima en unos $12 en el mejor de los casos. Esta es la realidad venezolana. Un recurso humano de altísimo nivel que o emigra o se dedica a otras labores en Venezuela, porque las labores en las cuales ha sido preparado y se destaca, que tiene títulos de posgrado y de profesionalización diversa, pues es difícil ejercerlo, porque si esta señora, de una manera, digamos, muy consciente, muy racional, prefirió ser cajera de un supermercado que trabajadora en el sistema educativo nacional, en donde debería estar. Una situación de verdad bastante difícil para el profesional en Venezuela. Y hablábamos anterior sobre Delsa Solórzano. Delsa Solórzano se reunió con los miembros de la Unión Interparlamentaria. Ella es la presidenta de la Comisión de Justicia y Paz. Se ha reunido en la tarde de hoy con los legisladores de la Unión Interparlamentaria, Duarte Pacheco y Juan Pablo Letelier, quien forman parte de esta comisión de observación. Esta delegación pues estará en el país entre el 23 y 27 de agosto, y la agenda comprenderá reuniones tanto con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, así como también con integrantes de la oposición liderada por Juan Guaidó. Igualmente, la UIEP se reunirá con representantes de los poderes públicos, como el Consejo Nacional Electoral y el Poder Moral. Otro integrante de esta delegación de la Unión Interparlamentaria que visitan Venezuela, pues ven cómo los derechos humanos se van a trabajar en este momento en esas reuniones que se van a dar durante esos días. Bueno, y a propósito del comentario que acabo de hacer de la docente, me escriben y me dicen que un barrendero en Estados Unidos cobra como mínimo $7 por hora. Le dicen explotación capitalista. Un médico cirujano en Venezuela cobra $7 por mes. El socialismo bondadoso, le dicen. Poco la gente reaccionando frente a esa situación. Y es que es verdad, porque los profesionales de alto nivel tienen que estar sometidos a condiciones salariales extremas, en donde prácticamente se hace imposible ejercer su profesión. Y muchos han tenido que emigrar, otros han tenido que salir, adaptarse también, a una circunstancia, otros han tenido que combinar esto con el comercio, otros han tenido que cesar cualquier tipo de aspiración para poder simplemente dedicarse al alimento o a la vivienda. Ese es el país, esa es la Venezuela, casos como estos. Entonces la gente reacciona de una manera pues muy clara, porque lo que yo toco es una fibra sensible. O sea, ¿cómo es posible que profesionales de altísimo nivel, preparados, capacitados, que dedicaron años de su vida al estudio, estén por necesidad dedicados a otras actividades en donde son muy, muy honorables, muy decentes todos los trabajos, pero para las cuales el país no los preparó? Indudablemente que es la circunstancia de Venezuela.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela, siempre antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Ya regresamos. Tremendo tema con todo y final así acelerado. Yo quiero un amor de Fanny Lu, y con este tema iniciamos esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, hay una información que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención no por el contenido, sino por las circunstancias. Nicolás Maduro ha dicho durante la tarde de hoy, el presidente de facto de Venezuela ha dicho: estamos logrando el milagro productivo en nuestra patria, al mismo tiempo que hacemos arte y cultura, un movimiento movilizador de conciencia para lo grande y lo hermoso. Esto lo dice Nicolás Maduro hoy. Estamos logrando un milagro productivo en Venezuela. Bueno, no sé a qué milagro se referirá, pero lo cierto del caso es que él afirma que la economía, ahora sí, a partir de este momento, pues va a avanzar. Hace 8 años, Nicolás Maduro dijo: gobierno revolucionario consolida la economía venezolana. Y qué casual que hoy, 8 años después, pues prácticamente diga lo mismo. Hace 8 años dijo: gobierno revolucionario consolida la economía venezolana. Esto lo reflejó Venezolana de Televisión en su cuenta de Twitter en fecha 23 de agosto, hoy hace 8 años. Entonces, ahí está esta circunstancia en donde evidentemente se demuestra a las claras que en 8 años no se ha avanzado absolutamente nada en Venezuela en términos de la economía y en otros términos también. Si nos ponemos a hablar, pues no entrevistamos a nuestro entrevistado de la tarde de hoy en este momento. Se trata de Eliseo Fermín, quien ahora es candidato a la gobernación del estado Zulia. Con él vamos a conversar algunos detalles de esa candidatura, pero quisiéramos empezar por esto. Buenas tardes, Eliseo, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Aló, muy buenas tardes. Aló. Eliseo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre bien, Venezuela. Trabajando aquí en la oficina, ahorita, aún continuamos laborando. Perfecto, cuéntanos, ¿cómo marcha esa candidatura a la gobernación en el estado Zulia? Sí, mira, el día 29 finalizan el lapso de postulaciones. Ya la Alianza Democrática a nivel nacional hizo los anuncios. En el caso del estado Zulia, gracias a Dios, tenemos el apoyo de 26 organizaciones políticas. 26. Y por supuesto, pues ya tenemos listo todo para iniciar la campaña electoral, desde la postulación hasta el proceso de votación. ¿Y cómo marchan esas expectativas? Realmente, pues allá en el Zulia hay por lo menos nombres muy fuertes que suenan y que de verdad, pues, uno llega a pensar de que la opción democrática, pues, tiene muy buenos candidatos. Sí, ciertamente es así, ¿no? Nosotros en enero de este año planteamos que se debían hacer elecciones primarias para todos los cargos de elección popular, se fuese a participar o la decisión fuese participar o no, de tal manera de que lográsemos la unidad completa, la unidad total. Ese planteamiento no tuvo acogida, bueno, y nosotros avanzamos en construir una alianza por las bases. En este momento lo estamos logrando, las principales organizaciones políticas nos están apoyando, 26 de ellas, entre ellas Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular, Primero Venezuela, Electores por el Cambio. Bueno, en realidad son un sinnúmero de organizaciones políticas que no tengo en estos momentos a la mano, pero a las cuales yo les agradezco la postulación a la gobernación. Y también he hecho un planteamiento de que en este momento tenemos el tiempo para hacer una serie de debates. Yo estoy planteando de que hagamos 4 debates los candidatos de la oposición, de tal forma que los electores tengan la posibilidad de escoger cuál sería su abanderado y que la unidad se diera por la base. Nosotros estamos en desacuerdo en la unidad de cúpula y sobre todo en las decisiones
que se tomen en Caracas. Pues no la vemos con buenos ojos. Creemos que estas son elecciones regionales y lo lógico sería que el propio pueblo dijese quiénes son sus candidatos. Por eso propusimos en enero, cuando había suficiente tiempo, que se hicieran las elecciones primarias, y en esta oportunidad estamos proponiendo que se hagan las elecciones, una serie de debates. Indudablemente que el estado Zulia es un estado que, como toda Venezuela, se encuentra en una situación bastante difícil en materia de desarrollo económico, desarrollo humano, en términos de perspectivas económicas y sociales para una sociedad que fue, digamos, baluarte del desarrollo en Venezuela. ¿Cuáles serían en este momento las propuestas fundamentales que guiarían tu acción como candidato? Mira, las propuestas fundamentales tienen que ver con el rescate de los servicios públicos. Para nadie es un secreto de que el gobierno central ha abandonado los servicios públicos, sobre todo en el estado Zulia, un estado pujante. La primera ciudad, la capital del estado, fue la primera ciudad de Sudamérica que tuvo la posibilidad de tener luz eléctrica. En estos momentos los apagones están a la orden del día, ¿no? Y igualmente el agua que se está enviando a la ciudad de Maracaibo no es ni siquiera apta para el consumo animal. Una agua cruda que no es capaz de servir para lo que fue diseñada. Lamentablemente esto está en estas condiciones. Nosotros desde el primer día vamos a recuperar el acueducto de la ciudad de Maracaibo, resolver el problema técnico que significa los apagones de electricidad. Aquí las colas son kilométricas porque dañaron todas las refinerías que producían gasolina en Venezuela. Y no es un problema de que se tienen bloqueos, ¿no? Los países árabes han sufrido bloqueos y exportan gasolina. Venezuela produciendo miles y miles de barriles diarios, sobre todo aquí en la zona de Occidente, donde están los pozos más productivos de Venezuela, pues no tenemos gasolina y la gasolina se está concentrando en la ciudad capital, en Caracas, cuestión con la que nosotros no estamos de acuerdo. Y asimismo el transporte público que está abandonado no existe. También debemos recuperarlo. Es bueno que ustedes sepan que en Venezuela la moneda, el bolívar, dejó de circular. Los comerciantes no lo quieren. Está sustituido por el dólar, por el peso colombiano, por el euro, dependiendo de la región. De eso también nosotros tenemos que valer. Así que tenemos una gran cantidad de cosas que hacer. Gracias a Dios la democracia dejó la infraestructura. Por ejemplo, alrededor de Maracaibo hay 4 represas gigantescas: Tulé, Manuelote, El Brillante, Tres Ríos. Las tuberías están construidas hasta la ciudad de Maracaibo y la zona capital. Bueno, que están dañadas las bombas, que producto de las fluctuaciones eléctricas se quemaron, hay que arreglarlas y ponerlas a funcionar de nuevo. La planta potabilizadora de 12.000 litros por segundo, que se lleva por nombre Planta C, está lista. Lo que pasa es que está fuera de funcionamiento porque ellos no le han dado mantenimiento. Hay que hacer las cosas para que la infraestructura que construyó la democracia se ponga en servicio de nuevo. Hay un aspecto también importante que es el tema de la inseguridad. No solamente la inseguridad personal, la que viven los habitantes en las ciudades, sino la que viven los productores agropecuarios de la zona sur del lago, que se ven enfrentados con grupos irregulares que están extorsionando, están persiguiendo e incluso están asesinando productores agropecuarios en la zona sur del lago. ¿Cuál es tu posición frente a este tema? No, mira, los productores agropecuarios han tenido que abandonar sus fincas productivas, ¿no? Entre la guerrilla, los narcotraficantes y la delincuencia común que los extorsiona, pues no son lugares seguros para estar ni para producir. Allí en esa zona no hay combustible, ni gasolina ni gasoil, pero además no tienen tampoco, no hay aceite en la región. Entonces los tractores no pueden funcionar y las fincas están casi abandonadas, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos que darle seguridad y los insumos a los ganaderos para que funcionen, pero es que aquí en la ciudad hay una cantidad de cobros de vacuna
Los comercios, para poder funcionar, tienen que pagarle vacunas a los delincuentes que están vinculados con los cuerpos de seguridad del Estado. Y además la alcaldía, entonces, no cobra, me refiero en este caso a la alcaldía de Maracaibo, no cobra sus tributos en bolívares, los cobra en dólares y los combina a pagar por los ingresos brutos. Esto es una cosa increíble que ojalá y las personas en Colombia jamás le den cabida a la izquierda, porque se va a repetir la misma película. No importa cuán bollante sea la economía de un país, si estas personas llegan a medrar. En estos momentos el gobierno venezolano está acabando con el arco minero. Esos son unas minas de oro, de diamantes y de cualquier piedra preciosa. De cualquier piedra preciosa que usted pueda pensar, la están vendiendo en el mercado negro por mucho menos de su valor. En el fondo, Venezuela está siendo saqueada con la connivencia del gobierno nacional y lamentablemente de las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Cuál mensaje le darías tú al elector zuliano que se encuentra en este momento indeciso porque ve que la oposición no va unida a un proceso electoral? Eso se genera cierta zozobra, a pesar de que se reconoce que el Zulia es uno de los estados más opositores de Venezuela. ¿Cómo le plantearías esto a este indeciso, que es opositor, pero que se encuentra indeciso frente a esta realidad? No, y que quieren la unidad. Yo, por supuesto, que pienso que tienen razón. Pues lo lógico es que nosotros nos presentemos unidos. Y eso es lo que estamos planteando. Por eso te repito, en enero nosotros planteamos que se hicieran las elecciones primarias. Ahora, mi pensamiento es, si cada vez que nosotros hacemos un planteamiento democrático, que se consulte a la gente, buscamos excusas para decir no hay tiempo, o es muy caro, o quedan heridas, estamos cayendo en lo mismo que habla el gobierno nacional. Estaríamos en una conducta parecida a la del gobierno nacional. Ya que no se me hizo caso en el planteamiento que hice en enero, yo aspiro que en el planteamiento que estoy haciendo en este momento, de que hagamos una serie de debates, que las personas tomen el criterio, cuál es el mejor candidato y voten por él, no se echen para atrás, porque es la forma de que se haga la unidad total y completa. Es lo que nosotros requerimos y necesitamos en este momento, porque pedirle a una persona, mira, tú estás rompiendo la unidad, y el otro diría, ¿por qué no te retiras tú para que no se rompa la unidad? Porque tienes que pedirme a mí que rompa, que deje de aspirar para que sea un candidato único. Entonces, lo lógico es buscar vías o rutas que transitar. La que yo veo que en estos momentos es válida, porque ya lo que quedan son 5 o 6 días para que finalice la inscripción de candidaturas a todo nivel, es que posterior a estas candidaturas nos pongamos de acuerdo todos los aspirantes que pertenecemos a la oposición y concurramos ante las cámaras de televisión o frente a unos celulares utilizando las nuevas tecnologías para atender unos temas bajo la regulación del Estado y otros temas que no están siendo regulados que pudiéramos atender nosotros mediante las nuevas tecnologías, donde se pudiera analizar cuál es la postura de los candidatos frente al gobierno o cuál es la postura de los candidatos, por ejemplo, frente a los irregulares de Colombia que están en Venezuela. Ya sabemos que a Santrich lo asesinaron en el municipio de Rosario de Perijá, cerca de la represa de Tres Ríos y del Brillante, en unas fincas que están muy cerca de la población de la Villa de Rosario. Eso es una realidad. O la población de Machiques de Perijá está minada de pista, y que la población entre la población de San Ignacio hacia allá abajo, pues hay una cantidad de pistas, y eso está tomado totalmente por unos carteles y que son mexicanos y que están en esa zona. Pues lamentablemente eso es así. Todos los informes de inteligencia dicen pues que el asiento del tráfico de cocaína en Venezuela está en la Sierra de Perijá. Y esos temas lamentablemente no van a poder ser tratados en los canales de televisión donde las personas pudieran tener señal abierta, pero sí pueden ser tratados entonces mediante las nuevas tecnologías, que cada uno fije la posición al respecto, el de los servicios públicos, el de la inseguridad, el problema del transporte, de la salud, sí lo podemos tratar en la televisión,
pero otros temas neurálgicos, como por ejemplo, cuál es nuestra posición frente a la penetración cubana en Venezuela, hay que tratarlo mediante las nuevas tecnologías, porque el gobierno nacional no va a permitir que eso se haga en los formatos de televisión abierta. Pero yo tengo una posición bien tomada, que los cubanos tienen que salir de Venezuela. Venezuela no puede ser una colonia cubana, que las Fuerzas Armadas no pueden estar tuteladas por personal cubano. Y son temas importantísimos para Venezuela, porque lamentablemente el derecho a la protesta, el derecho a la propiedad ha sido confiscado por estas fuerzas a las cuales el gobierno nacional les da cobijo y nos sostienen sometidos al pueblo venezolano. Muchas gracias. Eliseo Fermín, candidato a la gobernación del estado Zulia. Muchas gracias, Eliseo. No, muchas gracias a ustedes y un saludo al pueblo colombiano y a todos los venezolanos que ven este programa o que se informan mediante este programa. Vamos a recuperar la libertad del pueblo de Venezuela. Vamos a seguir adelante para que Venezuela sea un país libre, libre por siempre, como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Que así sea. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso aquí otra vez en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como él dice, Arrieta. Nelson Arrieta. Besas también. Dice la canción que con esta canción abrimos este último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta. Recordarles que nos sigan en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Tenemos a nuestro corresponsal Oliver Luyano en la línea. Oliver, buenas tardes. ¿Qué tal, Nancy y Alan? Gracias por el contacto. Mis amigos, desde esta zona de frontera, para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, estamos haciendo contacto con Omar Vázquez, quien es dirigente sindical de allá de Venezuela, representante de la CTV y también del sector universitario. Lamentablemente el contacto ha sido bastante difícil. Queríamos tocar, Nancy y Alan, el tema de la situación de los educadores universitarios, quienes vienen haciendo un trabajo por la conquista de reivindicaciones y sobre todo también para rescatar lo que es las condiciones laborales, el rescate también del salario y, como ellos me lo decían a mediodía que establecimos un contacto, que siguen luchando para salir del régimen de gobierno establecido en Venezuela, porque están seguros que la única posibilidad que tienen de tener reivindicaciones sociales justas, acordes con su formación académica y con toda su trayectoria, es saliendo del régimen que hoy oprime a Venezuela. Pero mientras, si logramos conectarnos, quisiera hacerle varios comentarios de varias noticias que hemos visto en diferentes portales, y es el caso de esta entrevista que le hacían a César Miguel Rondón, donde él destaca que Maduro está atornillado en el poder y cada vuelta que le dan al tornillo hacia la derecha es más opresión. O sea que eso de atornillarse en el gobierno es según lo que observa César Miguel Rondón, es lo que está ocurriendo con el gobierno de Maduro. El periodista y escritor venezolano exiliado hoy en Miami, César Miguel Rondón, lanzó críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro y otros de la región que, según él, no han tomado en serio la democracia. También, Nancy y Alan, se ha corrido un rumor de una posible suspensión o por lo menos diferir las elecciones. Esto le sale al paso el rector Enrique Márquez, quien ha señalado que no hay razones para postergar las elecciones.
El rector recalcó en una entrevista por Unión Radio que el cronograma se ha cumplido a cabalidad, pese a que las inscripciones de candidatos han sido bajas para la fecha. Es importante destacar que ha habido muy poca motivación por parte de la población ante un proceso de elecciones que ha sido cuestionado y el cual pareciera que no es la solución a la problemática que está confrontando Venezuela. Dicho sea de paso, que se ha buscado un proceso o establecer un proceso para que haya elecciones de presidente, que es lo que está pidiendo la gente. Según Enrique Márquez, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que el tema de postergar las elecciones pautadas para el 21 de noviembre no se ha discutido en el Pleno del Poder Electoral, así como tampoco la directiva ha recibido alguna solicitud al respecto. El rector recalcó en una entrevista por Unión Radio que el cronograma se ha cumplido a cabalidad, pese a que las inscripciones de candidatos han sido muy bajas para la fecha. No hay razones para postergar las elecciones. Hasta ahora sigue todo igual. Hay quienes atribuyen esto es que en el marco del diálogo de las conversaciones pudieran surgir elementos como este. Si ese fuera el caso, se implementarán los mecanismos pertinentes, señaló Márquez. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional electa en los cuestionados comicios de diciembre del 2020, Jorge Rodríguez, ratificó que las elecciones regionales y locales se realizarán en la fecha pautada por el CNE. Le respondió a un comentario que hiciera Vladimir Villegas, donde dice Vladimir en su cuenta de Twitter que corren versiones según las cuales se postergarán las elecciones de alcaldes y gobernadores para la segunda semana de diciembre y las de concejales y legisladores para el año próximo. Él, en su tono característico, le dice Jorge Rodríguez: Vladimir, o estás desinformado o estás desinformado. Llueva, truene o relampaguee, habrá mega elecciones del 21 de noviembre desde las 6 de la mañana. Busca votos y no excusas. Te sugiero compres unas alpargaticas que lo que viene es joropo. Bueno, en su lenguaje característico, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, le responde a el colega periodista Vladimir. También respondió así el periodista Vladimir Villegas, quien más temprano había asegurado que las elecciones podrían ser postergadas. Esto me hace acordar, no sé, Alan y Gaby, aquel personaje que señalaba que el personaje aquel del 28, que siempre habrían elecciones el 28, y para ese momento no se pudo hacer también una mega elección. También, amigos, la Unión Interparlamentaria llegó a Venezuela para sostener reuniones con varios sectores de la política nacional. Así pues, se están desarrollando muchísimas reuniones y particularmente la Unión Interparlamentaria llegó a Venezuela para sostener reuniones con varios sectores de la vida política nacional. En horas del mediodía de este lunes arribó al país el presidente de la Unión Interparlamentaria, Duarte Pacheco, y su equipo para sostener diversos encuentros con representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. En la agenda de los parlamentarios también figuran reuniones con rectores del Consejo Nacional Electoral e integrantes del Poder Moral junto a miembros de la Asamblea electa el 2020. Por otra parte, amigos, importante destacar que en esta ola de elecciones, muchos acuerdos que parecieran se van a establecer para tener candidatos únicos. Esta es la piedra de tranca en muchas conversaciones, ya que algunos señalan a grupos que desde tienen algo de tiempo en elecciones y han venido participando en elecciones, en todos los eventos electorales, y al parecer a ellos ahora se le hace un poco como complicado unirse o llegar a un acuerdo con el otro sector de la oposición.
Caso de algunos que esperan que el G4 y el grupo y ese sector diga si participa o no, y allí se puede presentar una situación difícil para ponerse de acuerdo en cuanto a candidatos unitarios. Bueno, y volvemos a Colombia, amigos. Sigue el registro único de migrantes. Ya a través de Visible existen algunos números que están señalando cómo va el proceso de registro migratorio. Ya para este mes de septiembre se espera comiencen a recibir las citas y a otorgar el documento que permite a los venezolanos tener acceso a los beneficios de su estadía regular en esta zona del país. También destaca un hecho se señala que por esta zona de Colombia pasa el mayor número de migrantes hacia el centro del país, hacia el centro de Colombia, igual como para países como Ecuador, Perú. Se señala también que a pesar de estar la frontera cerrada, el tráfico vía marítimo no se ha detenido y por lo tanto sigue la salida numerosa de muchos ciudadanos venezolanos y alertan que esto va a seguir ocurriendo mientras el gobierno de Maduro deje de atender las carencias y las necesidades de cada uno de los venezolanos. Mis amigos, Alan y Nancy, agradecido por este contacto. No sé si hay alguna pregunta. Sí, efectivamente, Oliver, estábamos viendo los medios de comunicación hoy y una de las informaciones que hemos destacado, que hemos revisado durante la jornada informativa, ha sido la que se relaciona a las difíciles condiciones que atraviesan los docentes venezolanos para poder ejercer su trabajo. Condiciones que van, por ejemplo, que según algunos estudios, la calidad de vida del maestro venezolano ha descendido de tal forma que hace muy difícil que pueda estar concentrado en la planificación de una clase. El 53% de ellos carece de luz eléctrica diaria. Aproximadamente un 70% tiene que utilizar la leña como combustible sólido para poder cocinar en sus hogares, y en sus hogares no hay agua. Entonces uno dice, un docente bajo estas condiciones estará preparado para poder sentarse a planificar clases o por lo menos revisar algunos exámenes o trabajos escolares. Difícilmente, Alan, incluso se les hace tan difícil el acceso a la tecnología o llegar hasta sus centros de trabajo. En conversaciones que hemos tenido con algunos docentes jubilados, nos han comentado que hay muchos docentes en estado de indigencia, incluso que han tenido que salir a pedir alimentos para poder mantenerse y mantener a su familia. Realmente es una situación muy crítica. Nosotros hemos estado conversando con muchos docentes y dirigentes sindicales, sobre todo del sector de jubilados y pensionados, que están en un colapso. Tú recuerdas que el docente en Venezuela tenía una condición de clase media hacia adelante, ¿no? Ahora, tristemente, su situación es muy difícil y por supuesto que eso repercute de manera negativa en la formación de la juventud, la formación de nuestros niños. Habías cuenta, pues, que cómo pudiera, como tú señalas, cómo pudiera una persona o un docente concentrarse en su trabajo cuando tiene tantas limitaciones. El caso hablemos de la ropa, cómo tiene que vestir un docente en este momento ante tantas dificultades, con los zapatos rotos, los pantalones rotos. O sea, que realmente es sumamente preocupante. El día 2 de septiembre hay una protesta internacional que está organizando la dirigencia sindical de allá de Venezuela, y hoy vamos a hablar con Omar. Lamentablemente no se pudo conectar por la misma situación que hemos venido hablando de la tecnología en Venezuela. Ellos quieren hacerle un llamado al mundo para que pongan los ojos sobre las condiciones laborales que tienen nuestros docentes en Venezuela y especialmente los docentes jubilados. Hoy decíamos de un estudio que se hizo
donde 8 de cada 10 docentes universitarios en el sector universitario tienen carencias para lograr o dificultades para lograr los alimentos. Esto nos debe llamar muchísimo la atención, Nancy y Alan. Oliver, muchas gracias por tu reporte desde la Arauca Binacional, allá en el territorio fronterizo colombo-venezolano. Bueno, gracias a ustedes, mis amigos, desde acá, el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. Bueno, seguimos con más informaciones aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Y la comisión delegada debatirá el proyecto para rechazar la venta de la refinería dominicana. Pues la comisión delegada legítima de la Asamblea Nacional ha compartido en las redes sociales el día de hoy que para la sesión de mañana martes entrarán a debatir varios temas, pero entre esos se encuentra la venta de la refinería dominicana de petróleos PDVSA, la filial de Petróleos de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Otros puntos del orden del día que se van a tratar son el proyecto de acuerdo declarado hijos ilustres a los generales del ejército en Brasil, Eduardo Pazuello y Antonio Manuel Berríos, debate al respaldo de las mujeres y el respeto de los derechos humanos en Afganistán. Esto pues empieza esa sesión a partir de las 2:30 de la tarde del día de mañana. Bueno, sí, hay que hablar muy claramente de esto. Esto de verdad fue un robo descarado a la nación, uno de los más recientes, porque ha sido una cadena de afectaciones al patrimonio público, en donde luce increíble que a pesar del debate y a pesar de lo noticioso que es esto, la Contraloría General de Venezuela, la del régimen de facto, no se haya pronunciado absolutamente para nada de este proceso que le compete directamente. La Procuraduría General de la Nación, que son los abogados de la República, tampoco han dicho ni pío en relación a este tema. Y los que menos han dicho son los miembros de la Fiscalía General del Ministerio Público, que son a quienes le compete pues hablar de este tema, o aquel bocón de Jorge Rodríguez que se la pasa hablando de cualquier tema menos del tema legislativo, hablar sobre este tema que le compete porque los ignoraron olímpicamente. La Constitución de Venezuela dice que para poder hacer la enajenación, grabar o vender activos del Estado venezolano debe someterse esto a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional del Chavismo, que es la que tenemos ahorita, ni siquiera fue consultada al respecto. Así servirá para el gobierno de facto. Así de simple. Esto es de verdad un desfalco para la República. Perdieron nada más en la negociación en papel. Perdieron 43 millones de dólares porque la vendieron a menor precio que como la compraron. O sea, un negocio de verdad totalmente absurdo en el mercado petrolero. Y en segundo lugar, pagaron por los bonos de la República al 100%, ¿qué quiere decir? Que pagaron a su valor y no como está en el valor del mercado, que es un valor del 5% de los bonos de la nación. O sea, deberían haberla pagado al 95% menos de como la pagaron. Entonces ocurre que aquí evidentemente hay una manipulación en donde está involucrado el gobierno de régimen de facto, el ministro Tarek El Aizami, los bonistas que cobraron felices. ¿Quiénes son ellos los bonistas que cobraron, que están por encima y privilegiados por encima de otros que tienen también tanto tiempo dependiendo de esto? Y están también las autoridades de República Dominicana, que no se puede decir que hicieron... que están limpios de pecado. Están limpios de pecado. Esta gente está también involucrada, además de esta empresa chocolatera que fue la que manejó la transacción. Es que eso es lo que me parece insólito de todo este proceso. No fue una empresa financiera, una plataforma financiera. Fue una empresa chocolatera la que manejó en República Dominicana una negociación que involucró a dos naciones, a bonos internacionales y a la participación en el mercado de la empresa petrolera venezolana. ¿Sabes qué me hizo acordar el tema de la empresa chocolatera? A la empresa que fabricó el Carbatavir, que es una empresa de repuestos. Claro. Y entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ah, sí, hay que recordar. Sí, claro. Era de repuestos. Era de repuestos. Importación de repuestos desde Miami.
y creó una cura aparentemente para el COVID-19. Por cierto, no se volvió a hablar no, nada pero de no eso. es que no funcionó. Y habrá que ver cuánto se pagó por comprar ese bebedizo que parecía más bien sazonador de salsa, que era y solo le sirvió a Diosdado Cabello, porque él fue el único que dijo que le había dado realmente le ha funcionado para el COVID-19. Fue al único que le activó todo el sistema inmune. En Venezuela decimos, parece Poppy. Poppy es un payasito que era muy famoso allá en Venezuela, en la televisión venezolana, en la década de los 80. Bueno, este gobierno parece Poppy, con estas cosas que se inventa del Carbativir, esta negociación que no es nada Poppy, no. porque ahí cobraron y se ganaron y se llenaron los bolsillos con el dinero de esta transacción ilegítima, ilegal y sobre todo afectatoria de los intereses del Estado venezolano, en donde ningún organismo del Estado venezolano se ha pronunciado a este respecto, salvo, esperemos, que mañana haya un pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional Legítima sobre este negocio. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José, Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el control máster a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.